Ya, profesores y profesoras, vamos a revisar los indicadores de la tarea uno de la planificación, del módulo número uno, planificación y evaluación, para que también puedan ustedes ir desarrollando algunas descripciones de sus clases, ¿ya? Ya hemos revisado en las clases la importancia de trabajar con las rúbricas que están disponibles en la página Docente Más y que ustedes tienen que conocerlas al dedillo, tienen que trabajarlas, leerla e interpretarla. Conversen con sus colegas. Cuando uno conversa sobre qué es lo que me están exigiendo en el nivel destacado, yo voy a poder entonces tener más certeza. Lo que nosotros como profesores tenemos que tener son certezas de qué es lo que me están pidiendo. A veces, muchas veces los profesores dicen, Claudia, lo que pasa es que otra profesora me dijo que esto no era así o así. Anda a la rúbrica, lee, interpreta, ¿ya? Lo primero que yo tengo que tener claro en mi planificación es que la planificación, estoy hablando de los profesores que se evalúan con el portafolio de educación básica, primer ciclo, por asignatura, los de técnico profesional, los de media y los de diferencial en necesidad educativa transitoria, ¿ya? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es plantear tres clases con objetivos que tengan conocimientos, habilidades y actitudes. Eso es todo. Ya parte por la habilidad, la redacción. Si yo digo que quiero que los niños describan, entonces pon describir, porque ese es tu objetivo. El objetivo yo lo pongo antes de mi clase, ¿verdad? Lo planteé. Yo lo pongo como una meta, describir. Por lo tanto, es una acción que yo voy a hacer, no yo. Los estudiantes. Los estudiantes van a lograr describir, ¿ya? ¿Qué cosa? Personajes. Ahí está el contenido y cuál va a ser la actitud, no sé, pues, interesándose por descubrir el mundo de los cuentos, no sé, ya con interés por aprender nuevas cosas, etcétera, de acuerdo a las características de tus estudiantes. Yo todo lo que hago de una planificación estoy pensando en las características de mi estudiante. Por lo tanto, también debería yo ponerle a mi objetivo un contexto, ¿ya? Los personajes, de qué, de un cuento que yo elegí para mejorar la convivencia escolar, porque en mi curso hay muchas relaciones todavía que hay que mejorar, etcétera. Pero si tú quieres salir destacada o destacado, no te olvides de poner estos tres elementos en tus objetivos. Yo todavía recibo tareas con profesores que me mandan el objetivo sin longitudinal, ¿ya? Y el objetivo, tú no es que tengas que tener tres palabras, tú redactas un objetivo como una meta atractiva para los estudiantes, ¿ya? Yo no les voy a decir, vamos a describir los personajes con interés. No, ¿cómo voy a redactar este objetivo? Estoy poniendo las palabras clave aquí solamente, ¿ya? Si no pones las actitudes, vas a salir competente. Y si tus objetivos no dan claramente, no son claros en las habilidades y en los contenidos, en la mayoría de las tres clases, o sea, si de las tres clases tienes dos que son medio cantinfleados, lo más probable es que vaya a salir básico, ¿ya? Entonces, importante, porque aquí ya tengo un punto de mi evaluación docente que no me la puedo farrear. Tengo que tener conciencia que los objetivos son metas de aprendizaje que yo voy a alcanzar en un tiempo, ya en 90 minutos, en 60 minutos o en 45 minutos. Te van a preguntar a ti cuánto duró tu clase, porque si yo pongo un objetivo inalcanzable, ambiguo, estratosférico, la verdad es que yo no voy a alcanzar ese logro en los 40 minutos o los 90 minutos, ¿ya? Ok, hiciste tu objetivo de la clase uno, por ejemplo, hiciste el objetivo de la clase uno, el objetivo de la clase uno, y ahora la pregunta es, ¿qué actividades vas a hacer en tu clase que estén relacionadas con mi objetivo? Si yo dije que voy a describir, todo lo que yo hago en mi clase
con los estudiantes, todo lo que hacen los estudiantes, tiene que estar relacionado con describir. Yo no me puedo ir a hacer después la estructura del cuento. Muchas veces los profesores hacen una actividad aquí donde los estudiantes, no sé, identifican el inicio, desarrollo y el final del desenlace. ¿Qué tiene que ver la estructura del cuento con el describir si yo quiero que ellos describan? Entonces, revisa que para ser destacada tienes que proponer distintas, bueno, perdón, para ser competente, todos los objetivos de las clases, de las 3 clases, yo estoy poniendo aquí ejemplo 1, deben considerar las actividades que se relacionen con el objetivo, ¿ya? Si, no si tú hiciste una ronda del San Miguel al inicio para que los niños, no sé, se vincularan, ya, pero si tú pusiste esa actitud en tu objetivo, pon la ronda de San Miguel. Pero si no tienes ninguna necesidad de hacer una ronda porque no está dentro de tu objetivo de clase, entonces no pongas la ronda de San Miguel, ¿ya? Entonces tengo que buscar, pregúntate, la actividad que hice acá, la actividad que hice acá, la actividad, ¿responden a mi objetivo, a lo conceptual, a las habilidades y a las actitudes? Si yo digo que los niños van a trabajar en grupo, colaborativamente, ¿dónde? ¿En qué actividad yo observo que trabajan colaborativamente? Si yo digo que los niños van a describir, ¿dónde observo que describen? Si yo digo que van a describir personajes, ¿dónde están describiendo personajes colaborativamente? ¿Ya? Entonces, hay una coherencia y vas a salir destacada o destacado si en estas actividades tú propones una diversificación, porque tú tienes un curso diversificado. No todos los niños van a hacer lo mismo. A lo mejor algunos van a describir con el texto que leyeron, otros van a describir las imágenes que están viendo, otros van a describir solamente a un personaje, otros van a describir a 4 personajes y al ambiente. La variabilidad de mi actividad va a depender de mi estudiante. Yo no puedo hacer una guía para todos, ¿ya? O una actividad. La palabra guía no me gusta porque es muy rígida. No hagan guía. Transformen esa guía en una actividad o en varias actividades, en partes de actividades donde yo pueda responder al objetivo, ¿ya? Muy bien. Entonces, colega, vamos a, luego, hicimos la descripción de las 3 clases con esas 2 rúbricas. Listo. Hagan esa tarea. Luego vamos a trabajar con los indicadores de la evaluación. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a desarrollar una evaluación que me permita confirmar si los estudiantes describieron, por ejemplo, ¿ya? O analizaron, o compararon, o clasificaron, o contaron, o identificaron, qué sé yo, ¿ya? Entonces, para ser competente, porque yo no quiero ser básica, todos los objetivos que propusiste en la clase 1, 2 y 3, lo estás evaluando de manera efectiva, ¿ya? A través del instrumento que presentas y estás recogiendo una información precisa. Si en el objetivo 1 tú dijiste que los niños iban a describir, en el segundo iban a comparar los personajes, o no sé, o comparar cantidades, no sé en qué están trabajando, matemática, estamos en matemática. Si vamos a comparar grupos de cantidades para saber cuál tiene más, cuál tiene menos, ya a lo mejor aquí vamos a contar, vamos a partir contando o agrupando, ¿verdad? En el segundo comparamos y en el tercero a lo mejor vamos a clasificar, no sé, cantidades, cuáles son mayores, cuáles son menores, no lo sé, ¿ya? Pero todas estas habilidades yo tengo que demostrarlas en mi instrumento de evaluación, ¿ya? Por lo tanto, no puedo hacer un instrumento donde yo evalúe solo la clasificación, tengo que también incorporar ítem, actividades o lo que vaya a hacer en términos de todas las habilidades, ¿ya? Y si quieres salir destacada, entonces incluye también la evaluación de lo actitudinal. Si dijiste que van a trabajar en colaboración dentro de tu clase, entonces evalúa la colaboración, ¿ya? Entonces es sumamente importante que los profesores no se olviden, no se despeguen de su objetivo, lo tengan muy claro para poder evaluarlo al final de la clase.
Listo, hiciste la evaluación, que puede ser una actividad en la sala, que tú la observaste, la rubricaste, pusiste una lista de cotejo, etcétera, lo que sea, o puede ser una guía, una prueba. Tú dijiste ya, los niños el 60% estuvo muy bien, el 20% regular, pero tengo un 20% que todavía está insuficiente, no logran, no, aquí hay un problema y el problema está en que logran esta nomás, saben contar, pero no pueden comparar números. Entonces, un análisis, porque yo tengo cada ítem que yo evalué, tiene una tabla de especificaciones. Ya la pregunta uno estaba evaluando, no sé, si los niños agrupaban. Listo, todos agrupan, el 100% agrupa. Pero resulta que en la comparación aquí ya empiezan los niños a descender y solo el 80 compara y para clasificar solo tengo un 60 que alcanza a clasificar. ¿Dónde tengo el cuello de botella? Acá. Hay procesos de comparación que los niños no tienen todavía claro. Aquí entonces yo hago el análisis de los resultados. Entonces, ¿cuándo voy a ser competente? Cuando analizo los resultados a partir de la evaluación, estableciendo causas e hipótesis. ¿Por qué no pueden comparar? ¿Dónde tienen el problema? ¿Qué están confundiendo? ¿Ya? Y entonces hago una hipótesis y entonces me pregunto, porque la culpa no es del niño, ¿qué estrategia estoy usando para enseñarles a comparar? ¿Ya? Entonces aquí la pregunta es para mí como profesora. ¿Por qué no saben comparar? ¿En qué se están confundiendo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo se lo estoy enseñando? ¿Y qué tengo que hacer yo para que ellos mejoren la comparación? ¿Ya? Y vas a entonces a ser destacado, porque en este análisis lo que yo hago es una reflexión también, es que si además de yo establecer estas hipótesis de los resultados, puedo identificar más de una causa, ¿verdad? Que están enfocándose en una obstrucción, ¿verdad? Al aprendizaje. Hay más de una causa que me está impidiendo que los niños aprendan en el diseño que yo hice. ¿Ya? Entonces, vuelvo a mi clase, vuelvo a revisar el diseño de mi clase, la planificación. Vuelvo a revisar y digo, hoy sí, lo que pasa es que aquí a lo mejor hice muchas actividades y en esa clase yo metí actividades de comparar y de contar y los niños no quedaron claros. Siempre el análisis de los resultados de la evaluación está enfocado para mí como profesora, cómo yo reflexiono en torno a las causas y al diseño que yo generé, porque acuérdate que todo esto parte de las características del estudiante. Yo diseño de acuerdo a las características, si los niños son impulsivos, son distraídos, si los estudiantes están puro peleando. Bueno, entonces mi diseño no fue adecuado porque mientras yo les explicaba estaban todos caóticos peleando en la sala de clase, ¿ya? Sumamente importante eso. Y luego aquí viene entonces, yo analizo y aquí tengo que reflexionar, escribo, ¿cómo son mis estudiantes? ¿Ya? ¿Conozco realmente a los estudiantes, sus características y logro explicar cómo incorporé esta característica en mi planificación? Oye, hice la pista medio loco. ¿Logro explicar? Claro, es que yo hice un trabajo grupal pensando en que los niños, a lo mejor más aventajados, iban a ayudar a los otros, ¿ya? O yo hice un grupo especial para trabajar con algunos niños que son muy impulsivos o son muy ansiosos, ¿ya? ¿Cómo explico yo que las características que yo identifico en mis estudiantes, ya de acuerdo a los niveles cognitivos, de acuerdo a su estado emocional, de acuerdo a su comportamiento social, de acuerdo a los factores que interfieren, ¿verdad? Porque a lo mejor son niños que están peleando, son niños que están muy ansiosos, son niños a lo mejor que no se saben los números. Entonces, ¿cómo yo incorporé esto? ¿Cómo lo reflexiono? Y justifico y explico cómo incorporé esto en el diseño de mis clases, ¿ya? Y voy a salir destacada cuando yo me hago cargo de la diversidad, ¿ya? Yo digo, sí, aquí yo tuve un grupo de niños a lo mejor que no les hice hacer esta actividad porque son niños que sensorialmente les molesta mucho el ruido, entonces con estos niños trabajamos en un rinconcito, hicimos una actividad
más tranquila, nos ayudó la educadora del pie, etcétera, ¿ya? Y finalmente, cómo tú usas el error. Acá yo escribo entonces mi borrador del portafolio. Si vamos a irnos al tiro al competente, ¿identificaste un error en los estudiantes? Por ejemplo, si no pudieron clasificar, porque en vez de clasificar siguieron contando. Los niños no entienden lo que es clasificar. Todavía están contando, ¿ya? Y puedes entonces tú identificar este error, ya mencionas, ¿verdad? Aspectos de distintos tipos del proceso que tú estás enseñando que podrían haber sido los causantes de este error. Aquí tú haces toda esta parte de la reflexión, ¿ya? Y además retroalimentaste a los estudiantes con estrategias para asumir un rol activo frente al aprendizaje, para que analizaran su desempeño y para que pudieran entonces mejorar ese desempeño. ¿Cómo trabajaste el error? Los niños no estaban clasificando y te diste cuenta. ¿Qué les dijiste? ¿Cómo lo hiciste? Te diste cuenta tú de tu propia estrategia y además le dijiste a los niños, chicos, ya, vamos a tener que hacer esta clase de nuevo porque aquí tenemos que clasificar. Le diste otro ejemplo, etcétera, ¿ya? Y vas a ser destacada cuando tú permites y genera una nueva instancia, una nueva experiencia de aprendizaje para demostrar lo aprendido a través de la estrategia de retroalimentación. Chiquillos, ¿se acuerdan que el otro día no podíamos clasificar? Ya, y ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Ya, cuéntenme, ¿cómo lo están haciendo? ¿Y cómo lo habían hecho antes? ¿En qué se habían equivocado? Sumamente importante que los estudiantes entonces usen el error de manera explícita a partir de la retroalimentación que hacen ustedes como profesores. Utilicen el borrador y vamos a partir con la primera parte de la tarea. La primera tarea que es importante que hagamos las tareas paso a paso, no las hagamos todas al tiro porque vayamos con una tarea primero. Escribe tu objetivo, ya lo hemos revisado, ya sabemos que tiene que tener 3 componentes y aquí yo describo mi clase, como tú quieras, en primera persona, en tercera persona, la profesora, como quiera. Pero yo, ¿qué tengo que mostrar en esta descripción, en esta redacción? Yo tengo que mostrar mi enfoque, tengo que demostrar que incorporo actividades desafiantes, que incorporo un inicio, un desarrollo y un cierre, una estructura, que voy conduciendo hacia las habilidades que quiero lograr al final de la clase, que estoy organizando. Entonces, por ejemplo, en el inicio y ahí en el desarrollo, estoy realizando una secuencia didáctica clara. ¿Ya? Esto no lo escribo en punteo, redáctenlo, ¿ya? Pero que hay 3 grandes pasos en tu actividad que me llevan a trabajar la habilidad con el contenido y con la actitud, ¿ya? Y en el cierre claramente se observa que los estudiantes, aquí también en el desarrollo podría yo redactar la retroalimentación que hago, los estudiantes, a lo mejor, aquí yo escribo, yo cuento, aquí yo cuento un cuento, ¿ya? La profesora organiza junto con los niños, ojalá mi redacción sea participativa y no esté todo centrado en mí. La profesora junto a los estudiantes organizan los grupos para hacer el trabajo colaborativo, donde van a, no sé qué van a hacer, van a ordenar, van a ordenar elementos para contar, ya, yo aquí escribo una historia para que un lector que no me conoce, que no me está viendo, tenga una lectura clara, simple. Ya, yo no puedo poner cosas que sean enredosas. Ya, lleva una redacción línea a línea, limpia, simple. ¿Ya? Posteriormente, los estudiantes, no sé, o continúan realizando el trabajo, que es la segunda, la segunda indicación, donde los estudiantes tienen que organizar los elementos. Para esto, además, se trabaja de manera diferenciada con algunos grupos donde van a trabajar con apoyo de material concreto. Yo escribo un relato, yo hago una narración, yo describo para que alguien que no me conoce pueda entender y, ¡oh, qué entretenida! Mira, y acá hizo una actividad separada, distinta, pero bajo el mismo objetivo. Los niños todos terminaron describiendo, a pesar que aquí la profesora hizo una adecuación porque trabajó con material concreto.
y otros trabajaron en otra manera, y fíjate que lo actitudinal se nota, porque se nota que están trabajando en colaboración, y en el cierre, fíjate que cerró los estudiantes comentan, verbalizan, socializan, recuerdan que el objetivo de la clase era comparar, no sé, por decirte algo, cantidades y dan ejemplos de cómo lo hicieron, cuáles fueron sus dificultades. Aquí yo trabajo en la metacognición, yo desarmo el proceso final. Ya, entonces, ¿cuántas cantidades encontramos? Tía, yo encontré un grupo de 5, un grupo de 8, un grupo de 10. ¿Y cuál es mayor? Por decirte, va a depender de mi objetivo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hiciste, Tomás? ¿Cómo hiciste estos grupos? ¿Y cuáles fueron tus problemas? Yo me confundí porque había hecho dos grupos iguales. Ahí los niños verbalizan. ¿Y cómo te das cuenta del error? La Matilda me dijo. Entonces, yo en el cierre explico, redacto, narro, describo, ya esta dinámica del cierre donde los estudiantes hacen su metacognición y además de su trascendencia sobre la habilidad. Oye, Tomás, ¿y para qué te sirve comparar o clasificar o contar? Ah, tía, cuando yo voy a la feria también es importante porque ahí el caballero tiene ordenado las frutas y las verduras, pero tiene los plátanos en un lado, las naranjas en otro. Ah, entonces clasificar lo podemos también usar en otras partes, sí, tía. Ya, y los niños entonces pueden aplicar, entender que las habilidades las usamos en el mundo cotidiano y real, no solamente en el cuaderno para hacerlo en la clase, ¿ya? Y en el cierre entonces es sumamente importante que yo agarre el contenido, la habilidad y la actitud y la evalúe con una verbalización corta, con una participación. Entonces, profesores, avancen en esta tarea. Yo les dejé ahí también el borrador que este año no está disponible, me parece, en la plataforma del docente más, pero yo se los dejo para que lo utilicen y sepan más o menos cuánto espacio tienen que usar. Hagan una clase y me la mandan, ¿ya?